Identidad ministerial es el tema que estamos estudiando los días lunes. Propósito es que Cristo sea formado en nosotros y por las escrituras entender el ministerio, el llamamiento, el tiempo en que cada uno está a nivel ministerial, a nivel ministerial. Eh, Vamos a hacer un examen sencillo. Cuando yo hablo de un examen sencillo me doy cuenta ahí del estado de más de uno. ¿Ustedes creen que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra, sí o no? ¿Seguro? Bueno, les voy a dar un examen. Identidad ministerial. ¿Cuántas etapas tiene todo llamado verdadero de parte de Dios? Uy, bendito Dios. ¿Cuántas? Uf. ¿Cuál es la primera? ¿Ah? El llamado. ¿Cuál es la segunda? ¿La qué? La confirmación. ¿Cuál es la tercera? ¿La qué? Pero sin mirar. ¿Cuál es la cuarta? ¿Ah? El envío. ¿Cuál es la quinta? ¿Cuál es la provisión? ¿Los viáticos? ¿Cómo hay? ¿Cristo y qué? Y lance. Sexto. ¿La qué? ¿Vamos guardados o no? Y séptimo, el premio, la honra, la llegada, la meta, la corona incorruptible, la corona de gloria, ¿no? ¿Cómo se llega allá? El premio, la honra ministerial. Por eso dice Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Quiero felicitarlos a todos porque están muy entendidos. El primer punto, ¿cuántas clases de llamados hay? Tres. ¿Cuál es la primera? ¿Los llamados por quién? La segunda, por ellos mismos. Y la tercera por otros. Listo. Pues mira, abrir 30 iglesias. La confirmación. Precisamente parte de todo este proceso de formación es ponerle gobierno a la ansiedad. Uno a veces es muy ansioso como cristiano, como líder o como ministro. Y más recibiendo unas verdades de las escrituras, unas cosas muy claras. La medicina, digámoslo, del Evangelio de Cristo, que tanta gente lo mendiga, lo pide, o lo espiritual. Es a veces uno, claro, uno se llena de ansiedad y si uno no controla la ansiedad termina haciendo daño. Si uno no controla la ansiedad termina uno autollamándose o lanzándose antes de tiempo o lanzándose sin información. O termina uno siendo aprobado por otros. Entonces un enfermo aprobando a otro enfermo que no pudo gobernar la ansiedad de un llamado de parte de Dios. A eso también le apuntamos, tener control sobre esa área. La confirmación del llamado, hablábamos de tres niveles de confirmación por las escrituras. Los modelos bíblicos en cuanto al llamado de Dios, todos fueron iguales. Todos en ese mismo orden. Usted ve que Dios los llamó con nombre propio. Dios mismo se les presentó, se les reveló, se les manifestó. Dios mismo a cada uno de una manera particular. Moisés iba cuidando unas ovejas y vio una zarza ardiendo. Una zarza, tipo y figura de Cristo, de las mismas escrituras, de la palabra, de lo espiritual. Y vio la zarza, pero es que es común. En un desierto es común ver una zarza ardiendo. Por el calor del sol, por la chamiza, por lo seco. De paz que esta zarza no se consumía. Quiere decir que él estuvo un buen rato ahí mirando, pero es que esta no se consume. Uy, allá se prendió una zarza, se apagó. También representa al pueblo de Israel. Bueno, tantas enseñanzas por las escrituras se sacan de la zarza. Y dentro de la zarza había una voz. ¿La voz de quién? De Dios que lo llamó. Moisés, Moisés, quita qué? Tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Wow. Quita tu calzado. Uno dice, sí, quitar los zapatos. En un desierto, ¿qué es lo que a mí me da seguridad para yo poder caminar?
que le diga en el desierto quite los zapatos. Moisés, quita tus zapatos, quita en lo que tú confías, lo que tú dependes. Y bueno, en fin, Dios le llamó allí. ¿Y así a cuántos hombres llamó Dios? A Usías lo llamó en un velorio. Perdón, a Isaías lo llamó en un velorio. Cuando murió el rey Usías, se le apareció a Isaías en un velorio. Bueno, en la muerte, pues, esos días de su primo, tío, algo así. Y lo llamó a Isaías. Y así usted puede mirar en el antiguo. A David, ¿dónde lo llamó? De allá de las ovejas. Dios lo llamó. Dios. Tanto en el antiguo como en el nuevo. ¿Cuáles son los tres niveles de confirmación? Dios, la persona que ha sido llamada o el ministro y autoridades. Eso está en el material. Yo aquí ya estoy escribiendo hebreo, porque es lo que está de moda. Autoridades serias, equilibradas, responsables, confirmando llamados de parte de Dios. Confirmando llamados de parte de Dios. Nos quedamos ahí un poco. Vamos a la página número 2, punto número 2, en la confirmación del llamado. Nosotros ya vimos este tema. Este material está siendo grabado. Se va a poner a disposición para que usted se ponga al día, para poder avanzar a la tercera etapa del llamado, que es básicamente la que vamos a estudiar hoy. Hoy yo solamente voy a hacer un repaso de los diferentes ministerios, de los diferentes dones, de las diferentes funciones. Es un repaso y está en la página número 2, donde dice los diferentes ministerios. Entonces ahí habla de los dones del Padre, los dones ¿de quién? De Jesucristo, y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo en su manifestación. Como Padre, Dios dio dones. En su manifestación como Hijo en Jesucristo dio dones. Y en su manifestación como Espíritu también nos dio dones. Romanos 12, del verso 3 al verso 9. Vamos a empezar por los dones del Padre. Vuelvo a recordarles que este tema ya lo vimos, solamente quiero dar un repaso breve como para darle identidad en lo que tiene que ver con los dones, con el llamamiento. Dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, siempre va la gracia, caris, el don de Dios, el regalo de Dios. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, hablando de lo que tiene que ver como deber cristiano y como don, como función en el cuerpo de Cristo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Siempre también habla de una medida de fe. El verso 4, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La iglesia es un cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro, y cada uno como miembro tiene una función diferente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, ¿cuál es el primer don que aparece ahí? ¿Don del Padre? ¿El de qué? El de profecía. Mire que desde el verso 3 dice la última parte, conforme a la medida de fe que Dios ¿qué? Repartió. Dios repartió. Está el de profecía. Segundo, dice el verso 7, el de servicio. Tercero, el de enseñar. Cuarto, el de exhortar. Exhortar no es juzgar, criticar y meterse en la vida de los demás, sino animar, alentar, fortalecer. Entonces vamos en ¿cuál? ¿Cuarto o quinto? Quinto, profecía número 1, servicio 2, enseñanza 3, exhortar 4, el que reparte quinto, con liberalidad. Repartir es sembrar. Es ese tipo de don que hay hermanos que son generosos. Sexto, el que
preside con solicitud. Hay unos que son llamados para presidir. Y séptimo, el que hace ¿qué? Misericordia con alegría. Entonces, los dones del Padre, identidad ministerial, identidad. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Al final, la mayoría tiene que tener esto claro. O si no, perdimos los lunes. Perdió usted el tiempo y me lo hizo perder a mí. Venir a recibir conocimiento, ¿para qué? Si el conocimiento es muerto. Usted tiene que tener claro. Al ir, y yo lo dije, por eso este tema ya lo vimos. Yo estoy dando un repaso hoy. Al ir creciendo en identidad ministerial, en cada una de estas 7 etapas y en el orden, usted tiene que confirmar con la guianza de Dios, por el mismo Espíritu de Cristo en su vida, cuáles son los dones que usted tiene. Porque somos un cuerpo y cada miembro tiene que cumplir una función. Entonces usted imagina en cuerpo sin ojos cómo va a caminar uno. Si usted lo llamaron a hacer ojo o sin pies. Eso tenemos que tenerlo claro. Profecía, ¿qué es? Ahora lo explicamos al final. ¿Qué es el de servicio? ¿Eso qué es? Yo no sé qué es ese don. El de la enseñanza, no, yo como que yo para esto no. Animar a otros, alentar a otros, exhortar a otros. Yo como que tengo, el que siembra. Yo quisiera tener una iglesia solo con los que siembran. Te imaginas una iglesia solo con los que siembran, poderoso. El que preside, ahí hermanos, es que tenemos enterrados los dones, tenemos enterrados los talentos, tenemos enterrados los ministerios y tenemos hombres orquestas en la iglesia. Yo, por ejemplo, soy hombre orquesta. Yo soy el hombre orquesta y quiero renunciar a eso. Yo quiero renunciar a ser el hombre orquesta. Pastor, explique qué es el hombre orquesta, que el tinto que usted tomó hoy lo hice yo. Eso es el hombre orquesta, eso es pecado, eso es maldad. Que el baño que entraron los hombres yo lo trapié hoy. Eso es maldad. Mía, no. Del que tiene el don y estaba viendo novelas a las 4 de la tarde. No, yo estaba trabajando, pero había otra que sí tenía el tiempo. O había otro que tiene el don y tiene el tiempo. ¿Sabe por qué yo hice el café? El pastor me estaba quedando en cara de café, razón me sabía amargo precisamente. ¿Sabe por qué lo hice? Pues yo tengo el don de servicio. Ay, lo hice con amor. ¿No vio tan rico que quedó? Yo tengo el don de servicio. Yo tengo ese don. Y yo donde voy yo sirvo. Y yo me quito la sotana de pastor. No, los pastores usamos corbata. Yo me quito la corbata y el blazer. Y si yo tengo que servir, yo tengo ese don. Y por el hecho de ser pastor, yo ya no sirvo. No sírvame a mí, corran, tráigame. No, para mí con gusto. Créame que con gusto hice el café. Con amor. Es ironía que le dije que con amor. Pues yo tengo el don de servicio. Hay gente que tiene ese don, pero ¿dónde lo tiene? Enterrado. El de la enseñanza se necesita para el discipulado. El de animar a otros. Mire, usted con decirle a otro, vea, 25 de marzo, seminario de restauración. Aquí lo va a tener. Porque tiene el don, tiene el carisma, tiene el respaldo de Dios, tiene la gracia de Dios, la fe que Dios le ha dado, la medida de fe, la medida de gracia para ejercer ese don. Esto es sobrenatural, esto lo da el Padre, esto lo da Dios, eso lo respalda es Él. El que siembra, hermanos que tiene, ya algunos han hablado conmigo, pastor, yo quiero sembrar, hágale, camine, a propósito hay un compromiso y otra vez están haciendo los locos, pero sigamos. El que preside, hay gente que tiene ese don de presidir, dirigir, guiar. Se terminó la alabanza, va a presidir o va a empezar una reunión, un servicio. Dones que no estén en ejercicio. Mateo 24, 14 en adelante está enterrado. Y entonces un día va a llegar el Señor y va a decir, bueno, a usted dio un don, ¿qué lo hiciste? No, ese pastor estuvo bravo allá y yo escondí ese don. Y al de los 2 dones o talentos le van a decir, ¿qué? No, yo lo multipliqué, yo lo ejercité, vea, 4. Y al de los 5 le van a decir. Y entonces al que tiene poquito de lo poco que tiene. ¿Dónde está el de los 5, el de los 10? Tome, mijo, más. Tome, le damos más. No entierre esos dones. ¿Cuál es el mío? Pues si tiene el material. Se nos acabó, pero entonces lo conseguimos. Profecía,
Está en las tres manifestaciones. No es otra cosa que la palabra cumplida. No se ponga a adivinar el futuro a la gente que después queda avergonzado, como mucha gente hace. Ahora lo explicamos al final. El que preside, el que hace misericordia. Hay gente que tiene ese don de misericordia, de ayudar a otros. Tiene carga por saber ayudar a otros. Vamos a los dones de Jesucristo. Efesios 4, leámoslo desde el 7 y verá que todos están gobernados por la gracia y la fe del Señor. Hermanos, a desempolvar los dones, a desenterrarlos. Si no tiene ninguno de esos, entonces usted ya sabe que al terminar este tema usted me va a decir, no, yo tengo el don de tal, 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 ese va a ser el examen. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? ¿Qué nos dieron? La gracia, conforme a la medida del don de Cristo. 10, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo hoy. ¿Quién lo llena todo? Cristo. Y mire de qué manera. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. ¿A otros qué? A otros y a otros qué. Quiere decir que cada don ministerial trae una medida de gracia según Efesios 4:7. Una medida de gracia para cumplir los 8 propósitos de los 5 ministerios. Ya lo aclaramos, recordemos, los 5 ministerios deben de trabajar en equipo, en conjunto. Primer propósito, dice allí las escrituras, edificar ¿a qué? ¿Cuál es el primer propósito? Efesios 4:12, perfeccionar a los santos, meterlos en Cristo. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo, fundamentarlos. Después de meterlos en Cristo, fundamentarlos. Tercero, la unidad de la fe, que es la fe de Cristo. La fe de Cristo. Permítame, yo le leo un texto de la fe de Cristo que me ha ministrado mucho. Gálatas 2:16. Este texto me ha ministrado mucho, 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 mucho. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torá, de la ley, sino por la fe de quién. ¿La fe de quién? ¿La fe de quién? Nosotros también hemos creído en quién. Para ser justificados por la fe de quién. De Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será ¿qué? ¡Wow! Poderoso. Devolvámonos. Efesios 4, pues no a la ley, sino a Efesios 4, 13, ¿no? Ahí están los propósitos. Entonces, primero, perfeccionar. Segundo, edificar. Tercero, la unidad de la fe. Cuarto, el conocimiento del Hijo de Dios. Quinto, el varón perfecto. Sexto, la plenitud de Cristo, 3 niveles. Séptimo, para salir de la inestabilidad, la niñez espiritual, el estancamiento, el andar volteando. Y octavo, para que todos sigamos estas verdades en amor. Y así se va a crecer el cuerpo de Cristo y así va a estar bien concertado, dice el 16, bien nutrido, una iglesia unida a través de los 5 ministerios. La pregunta sería, ¿qué es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro de acuerdo a las escrituras? Bueno, los 5 ministerios es la constitución de Dios. Los 5 ministerios es la constitución de Dios. Es el mismo Cristo dispensado, ¿no? Como lo estamos hablando aquí, en 5 dones ministeriales, hombres y mujeres que él ha llamado para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno tiene una medida de gracia. Cada uno trae un equipamiento para la misión. Cada uno. El apóstol viene con una medida, el profeta trae otra medida, el evangelista otra medida, el pastor otra medida y el maestro otra medida. ¿Qué es un apóstol por las escrituras? Un apóstol básicamente es aquel que viene a destapar a Cristo por las escrituras. Un apóstol es el que viene a fundamentar la iglesia, a traerle gobierno, aparte de revelarle a Cristo, viene también a... Dejémoslo hasta allí, pero esto hay que decirlo.
viene a confrontar, a desenmascarar. Según Hechos 17:6, ahí vienen, y eran los apóstoles. ¿Vienen los qué? Los que alborotan y trastornan el mundo entero. Estudien los apóstoles a ver si no trastornaron o se hicieron al sistema. Eso venían con una palabra. Los apóstoles, por las escrituras, es la máxima autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. Así la iglesia no lo entienda o no lo reciba. Los apóstoles, por las escrituras, los apóstoles son los únicos que están comisionados para administrar los misterios de Dios. Los apóstoles. Un pastor le puede dar 7 vueltas a la Biblia, 8 vueltas. Va a aguantar hambre un mes, pero a ese no le dan misterios por las escrituras. A ese no le dan misterios. Vamos a leerlo para que no se enoje. Primera de Corintios 12:28. Nosotros trabajamos un material que llama Crisis de Autoridad, donde a nivel pastoral en la ciudad de Cali hicimos un seminario y destapamos esas verdades. Primera de Corintios 12:28. Para ir mirando la identidad de cada uno de estos ministerios. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un profeta? Me viene a desenmascarar. No lo tengo a la mano el material, pero algunos ya se los dimos. Todo lo que tiene que ver con un verdadero apostolado. Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, ¿qué? Luego, ¿qué? Lo tercero, ¿qué? Y ahí va, los que enseñan la palabra. Un evangelista enseña a Cristo los primeros pasos, cómo llegar, cómo reconciliarse. Un pastor enseña la palabra, cómo pues sustentando la iglesia, cuidándola, ahí llevando el rebaño. ¿Y lo tercero qué? Maestros. Verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? No, tienen todos dones de sanidad. ¿A quién puso Dios primeramente en la iglesia? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles, profetas, siendo Jesucristo ¿qué? La principal piedra del ángulo. ¿Por qué habla de apóstoles y profetas? No para decir que el evangelista, el pastor y el maestro es menos, porque nadie es más que nadie. Decía en Romanos 12:3 que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, con cordura. Es por comisión, es por orden de Dios que estableció a los apóstoles y a los profetas. Los apóstoles y los profetas. Le estoy aclarando este punto, no quería demorarme porque ya lo vimos y algunos ya lo tienen claro, pero vamos a actualizar los otros hermanos. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas eran el fundamento en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Los apóstoles son el fundamento en el nuevo testamento y en el nuevo pacto. La máxima, la autoridad que a los que Dios les delegó su palabra en el antiguo pacto fue a sus profetas. Amós 3:7 dice, nada hace el Señor sin antes revelarle sus secretos a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Cuando un rey o un hombre en el antiguo pacto quería consultar a Dios, tenía que ir a un profeta, porque era la máxima autoridad de Dios puesta. Estaba el sumo sacerdote con los sacrificios y todo, pero usted sabe que lo profético lo que hizo fue cubrir el sacerdocio. Era el mismo Cristo. Cristo es el mismo sumo sacerdote. Todo eso está en Hebreos. En el Nuevo Testamento, entonces Dios comisiona apóstoles, enviados. Un apóstol es un enviado. Apóstoles. Vamos a mirar otros textos para hablar de estos dos. Entonces este es el nuevo pacto, este es el antiguo pacto. Acá hablábamos de Amós 3:7, ¿sí o no? Nada hace el Señor sin antes revelarle su siervo. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora ha revelado a sus santos pastores y evangelistas. Mi Biblia dice a sus santos apóstoles y profetas. Y es que el evangelista menos, no. La iglesia va a recibir los misterios de Dios, es en este orden. En este orden. En otra manera, no lo recibe. ¿Por qué cree que la iglesia está así? Dando vueltas.
Ahora, como hay una fiebre que todo el mundo es apóstol y todo el mundo tiene investidura apostólica y toda la fiebre es apostolitis, el hombre es apóstol, la esposa profeta y apóstoles, un apóstol trae unas marcas visibles. Un apóstol, esto no es de hombres, esto no es llamado por otros, eso es una comisión de parte de Dios, eso todo el mundo no se lo dan. Los misterios, ¿a quién se le daban en el antiguo pacto? Y en el nuevo, Efesios 3:5. Vamos a mirar otros textos para hablar de este punto, hay que aclararlo, para que usted dé cuenta y tiene un llamamiento apostólico. Que no se me vaya a olvidar. Vamos a leer Romanos 1:1. Y Primera de Corintios 1:1 también. Y vamos a leer Juan 1:42. Porque se me va. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser. ¿Llamado a ser qué? O sea que Pablo habló de un proceso apostólico, que es un llamamiento que es dado, pero que tiene un proceso apostólico. A él fue un proceso de 14, 17 años, un proceso apostólico. Y Primera de Corintios ya 1:1 ya le empieza a decir, Pablo, apóstol de qué? ¿Ah? Perdone, Primera de Corintios también lo confirma. Pablo llamado a ser qué? Apóstol de qué? De Jesucristo. Siga leyendo ahora Segunda de Corintios 1:1. ¿Qué dice? ¿Pablo qué? Ah, bueno, entonces un hombre que vivió los procesos apostólicos. Yo le iba a dar dos textos más. Pero que yo tengo otros textos allí para dar. Segunda de Corintios 4 es el otro texto que vamos a mirar. Y ahí vamos a hablar un poquito de un apóstol verdadero. Y el otro texto, Segunda de Corintios 4. Mire lo que dice, este es más claro todavía. Vamos a leerlo hasta, pues ahí saltamos hasta el verso 6. Dice, ¿qué elige yo? ¿Segunda? O no, es Primera de Corintios 4. Aquí nos vamos dando cuenta de qué es un apostolado. Estoy aclarándole los ministerios, los dones, porque eso tiene que estar claro. Así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. ¿De qué? Y está hablando el apóstol Pablo. Está hablando Pablo como qué? Como apóstol. Ténganos los hombres por servidores de qué? De Cristo. ¿Y administradores de qué? De los misterios. Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Cómo deben ser hallados los administradores de los misterios? Fieles. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra ¿qué? De verdad, de verdad. Ese es el ministro fiel. Porque mire el 6. Este es el infiel. Primera de Corintios 4:6. Este es el infiel. Mírelo. Por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está ¿qué? No pensar más de lo que está ¿qué? ¿Cuál es un infiel? El que piensa más de lo que está ¿qué? Escrito. Y aparte de ser infiel es un mentiroso. Proverbios 30:5-6 dice que el que añade la palabra es un mentiroso. Y segunda de Corintios 11, el 13 al 15 dice falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de ¿qué? De Cristo. Y usted tiene que entre lo genuino y lo chiviado. Yo por ahí tengo otros dos textos. Tengo otros dos textos que son bien poderosos en este tema. Y voy a tratar de encontrarlos. Porque cuando la escritura habla de los apóstoles y los profetas, está hablando realmente del mensaje central de las escrituras, que es la revelación de Cristo, la salvación del hombre, ¿quién? En Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:10 al 13 dice que los profetas que tenían el Espíritu de Cristo, a ellos se les reveló, bueno, todo, que no para ellos, para nosotros y todo, y vienen a destaparlos estos hombres. ¿Por qué en este orden? Porque usted sabe que así como el antiguo pacto quedó metido bajo el nuevo pacto,
Hebreos 8:6 dice que el nuevo es mejor. De igual manera, los profetas quedaron bajo la autoridad de un apóstol por las escrituras. ¿Qué es un apóstol? Entonces ya usted sabe, uno que viene pues realmente es lo que tiene la autoridad sobre la iglesia. Un apóstol la fundamenta, la edifica, la restaura, la sana, la confronta y la lleva, la metes a Cristo. Primera de Corintios 4. Ya le digo que es un profeta, ya le digo que es un evangelista, que es un pastor, un maestro. No, pero yo ando buscando otros dos textos por aquí, pero vamos a mirar algo que quería mostrar en Primera de Corintios 4, ahora que hay tanta afición de lo apostólico, que todo el mundo es apóstol. Dice el verso 9, Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha decidido a nosotros los apóstoles como postreros, no en autoridad sobre la iglesia, sino que la gente los tiene de últimos, hasta la misma iglesia. Como a sentenciados a qué? Pues hemos llegado a hacer el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. O sea, a veces la gente dice que es ignorante, que no saben. Bueno, mas vosotros prudentes en Cristo, le dice Pablo a ellos de una manera irónica a la iglesia de Corinto porque le estaban menospreciando su apostolado. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros no labres, mas nosotros despreciables. Hasta ahora padecemos ¿qué? ¿Padecemos qué? Para mí ese es un verdadero apóstol. ¿Cuál? ¿El que está aguantando hambre continuamente? No, el que lo ha dejado todo por la causa de Cristo. Siga leyendo. ¿Tenemos qué? ¿Estamos? A mí un verdadero apóstol no es el que tiene 100 trajes. ¿O sí? Sigamos. Somos abofeteados. ¿Y no tenemos morada? ¿Nos fatigamos trabajando con nuestras propias? Nos maldicen y bendecimos. Pasemos persecución y soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo. El desecho de todos. ¿El desecho de qué? De todos. Hay otra versión que dice la basura de todos. Un verdadero apóstol tiene que vivir muerto, es abnegado, es renunciando a todo. Pero bueno, hoy en día como todo el mundo es apóstol. Démoslo hasta allí. Un profeta. Cuando las escrituras hablan, yo le invito a que haga conmigo al material que le va a explicar algo. Dones del Padre está primero el don de profecía. Dones de Jesucristo está el profeta como ministerio. Y dones del Espíritu Santo, la parte de abajo, dice, ahora lo leemos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, don de sanidad, el hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, género de lenguas e interpretación de lenguas. 9 dones. Usted al terminar este estudio, usted tiene que salir tigre. Usted tiene que saber si es un apóstol, un pastor, o un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. Si todavía no se le ha aclarado, tranquilo. No se llene de ansiedad, tranquilo. Y si no ha sido llamado, tranquilo. Usted tiene que saber qué dones tiene, si de profecía, servicio, enseñanza. ¿Qué es eso de enseñanza? Yo no sé qué es. Eso de servicio, yo no sé qué es. Ya lo explicamos, ya está claro. Pero en los 3 aparece profecía. Profecía. Vamos a la escritura segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Porque cuando hablamos de profecía, pensamos ahí mismo en adivinar el futuro. Cuando Cristo es la palabra cumplida. Cristo es el evangelio, el Antiguo Testamento cumplido. Segunda de Pedro 1:19. Cristo es el Nuevo Testamento cumplido. Cristo es el evangelio cumplido. Efesios 1:9 dice que todo lo metieron en Cristo. Colosenses 1:25 decía Pablo, para que anuncie la palabra cumplidamente, cumplidamente. Entonces se acaba esa afición de que un profeta es aquel que a veces uno ve hasta malicioso. Y uno ya anda así como que nos falta es una pañoleta y una bola de cristal para decirle, hermano, el Señor me está mostrando que te va a dar una casa. Yo ya sabía. ¿Cuántos lo sabemos? Yo ya lo sé. Ojo, ¿no viene en el paquete? En el paquete viene todo. Busca primeramente el reino y lo demás será que. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Eso viene en el paquete.
Yo ahora no ando en carro, ¿sabe por qué? Yo le dije a Dios, Dios, ¿y qué pasa con el carro? Me dijo, hay muchos trancones. Vos en la moto te vas así de... Llegas en 15 minutos. Yo, gracias. Y le dije, ¿y cuándo van a quitar los trancones? Me dijo, nunca. Señor, antes van a venir más. Segunda de Pedro 1:19. Hijo, le dan a uno lo que, para el ministerio, lo que Dios le necesita le va llegando. Eso no debe haber afán. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. ¿Más que? A la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea que eso va revelando, es progresiva la revelación. Hasta que el día que, y el lucero de la mañana salgan vuestra mente, se revele esa palabra profética más segura, es la palabra cumplida, es Cristo, es las Escrituras. El 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, la Escritura interpretada, y no quiero sacar más textos, pero dice que los profetas fueron hasta Juan. ¿Quién fue el que escribió el último libro? Juan. ¿Cómo llamó el último libro? Apocalipsis. Ya no hay que adivinar, ya hay que traer a la gente al cumplimiento, que es Cristo. El profeta es aquel que tiene puntería con la palabra, cumpliendo los 8 propósitos del ministerio. Un profeta actual, siglo XXI, entendido en el tiempo de Dios, es el que te lleva a la palabra cumplida, no a la adivinación, porque a la gente le gusta más la adivinación. No apaguéis las profecías, dice las Escrituras, pero tráigalas a Cristo. Lucas 24, 44 al 46, todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas, yo soy. Él no, desde que nació, no dice Gálatas 4:4, nació bajo la ley cumplimiento. Lucas 4:18, el Espíritu está el Evangelio. Hoy se ha cumplido, ¿qué? Esta Escritura, consumado. Él es el cumplimiento, Él es el cumplimiento. Ahora, si como don de ciencia, Dios te da una palabra para una persona por las Escrituras, pues hay que darla. O si un profeta va a dar una palabra, pues que dé una palabra de parte de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hemos quedado en vergüenza los profetas o el que ha sido profeta. Porque nos hemos enloquecido y hay muchas profecías emocionales en cuanto a llamamientos. Muy emocionales. Y hoy yo puedo decir que parte del proceso que he vivido ministerialmente de haberme equivocado y haber permitido esas cosas, hay mucha gente que yo conozco confundida. Porque por una profecía emocional se le empezó a ver, pastor, profeta de las naciones, apóstol, evangelista. Y ahí está la hermanita, a una le dijeron, usted va a ser líder de miles de jóvenes. Y la hermanita dijo, pastor, me da una pereza leer la Biblia. Yo no sé nada de la Biblia, pero a mí me dijeron que yo iba a ser líder de multitud de jóvenes. Yo dije, Dios la está entrenando. Viendo que el man es Germán, será. Está confundida la pobre señora. Está confundida, como mucha gente. No, pero es que a mí Dios me dio una palabra. Es que el profeta de Dios, él. Mi Biblia dice que el profeta llega de 3. La mía, no sé la suya. Mi Biblia dice que todos los hombres y las mujeres que Dios llamó, Dios mismo fue el que se les reveló. Dios mismo los llamó con nombre propio. Dios mismo les confirmó. Dios mismo. Y tercero llegó el profeta. Llegó el hombre de Dios. Mi Biblia. En todos los hombres. Yo no veo que Dios haya llegado a Moisés. Varón que sí sabe hablar. Dios te está llamando. A Samuel, el viejito Elí. Antes el viejito Elí estaba estorbando. Como hoy en día hay un sacerdocio recontrarreviejo en la iglesia, en el cristianismo hay un sacerdocio dinosaurio, viejo, enclaustrado. Y la iglesia no quiere entender que hace rato se levantó un nuevo sacerdocio. El viejito Eli ya estaba, iba a orar el viejito, iba a leer la Biblia. La lámpara del Señor estaba, ¿qué? Ya para apagarse. Salmo 119, 105, lámparas a mis pies, ¿qué? Viejito ya no veía ni la Biblia, hombre, y se paran en el púlpito. Mi hijo, usted ya cumplió su misión. Bendito Dios por Elí, bendito Dios por Moisés, bendito Dios por los hombres que entendieron. ¿Sabe cuál fue la comisión de Juan el Bautista?
bautizarlo y decir, Él es. Él es. Señor, gracias por este privilegio, presentarte. Él es. Y el otro día, el domingo, vea, ¿no le hemos echado en la cabeza? ¿Y qué más hizo? Eso fue. Y decirle a Herodes, el profeta, más que pensar que no. Y si hay una palabra de parte de un profeta, tiene que ser esta, vea. Es esta. Tenemos la palabra profética más las escrituras. Por eso hay que meter a la gente a las escrituras. A las escrituras. Entonces yo como profeta ponerme a decir esta noche, el Señor me está mostrando que aquí hay unos hermanos que tienen problemas en el hogar. Yo soy el primero. Todos. Aquí el Señor me está mostrando que hay unos hermanos con problemas económicos. Yo. Entonces coger las necesidades básicas de la gente para en nombre de Dios decir locuras. Pero un profeta serio, hay una palabra de parte de Dios, esto tiene que cumplir. O Dios mintió o el profeta. Porque ¿cuántas locuras hemos dicho? ¿Cuántas locuras? Uno tiene que vivir las cosas para un día, y la mayoría aquí saben, se nos apareció un profeta, un hombre de Dios reungido, y yo lo amo. Ustedes saben que lo apoyamos 100% y que fuimos hasta los que más apoyamos. Un hombre de Dios que dijo que Dios le había dicho la noche de los 10,000 milagros. Y lo anodizo, no enloquecimos nosotros a ganar a Cali para Cristo en el estadio. Dios le dijo, y fuimos al estadio apenas como 5,000. Tocó de a dos. No, Dios dijo que los había hecho era afuera del estadio. Entonces, ¿para qué nos metimos allá? Hubiéramos hecho otra cosa. Entonces, el nombre de Dios hoy está siendo blasfemado entre muchos por ponernos de emocionales. Vuelvo y le digo, hay gente, no. Yo quiero aclararle algo esta noche. Entonces son malos los profetas y los ministros de Dios son perversos. No, la mayoría son lindos, hombres de Dios, tienen motivaciones sanas, puras, lindas la mayoría. Oh, los torcidos son pocos y como que los más famosos parece. Hombres lindos que aman a Dios, pero que por ignorancia hacemos estas cosas. Por ignorancia y por el afán de que la gente sirva a Dios o que no se nos vaya a la iglesia. Llega alguien de la iglesia y leemos perfil. Uy, usted tiene perfil. Oh, hermano, usted es un líder potencial. Usted es, y claro, para engancharlo, no con maldad o no, y no que por ignorancia uno y empieza y venga y a... ¿A quién llamó el Señor así? Yo le digo por las escrituras. ¿Cómo lo llamó fue Dios? ¿A Pablo quién lo llamó? A los apóstoles, él no estuvo orando de noche y El evangelista, aquel que tiene ese carisma, esa gracia, ese don, esa sabiduría de llegarle a la gente con un mensaje claro de salvación. Un evangelista llega a una casa y dice, Cristo te ama, y le están diciendo, ¿cuándo vuelve? Deme un estudio bíblico. ¿Y qué tiene que hacer el evangelista en la congregación? Decir, acá se abre un discipulado, manden, ¿cuál es el otro, el que sigue el cuarto? Maestro, manden un maestro, un evangelista de cada un discipulado, se muere, porque no tiene la medida de gracia. Un evangelista pastoreando se seca, y seca al pueblo porque no tiene que darle de comer. Porque no tiene ese don, esa gracia, ese equipamiento para sostener a un pueblo. Un evangelista acá con el mismo mensaje, la mujer del flujo de sangre. La mujer que tocó el manto de Jesús y en el manto tenía la palabra. Oh, yo anduve con evangelistas por Sudamérica y era el mismo mensaje de la mujer del flujo de sangre. Yo ya me lo sabía. Y viajábamos y yo el mismo mensaje. Claro, ya lo sabe uno de memoria, como para uno hablar esto de memoria, pues ya 5 años enseñándolo todos los días. Si no lo sabe, uno está en la olla. El mismo mensaje. El evangelista, pero ya el maestro... Todos apuntándole a los 8 propósitos de los 5. Se lo voy a decir ya para cerrar. Porque ahí ya se lo solté de una manera rápida. El pastor es el que tiene ya ese don, esa gracia, ese carisma de pastorear, cuidar, traer el rebaño, irlo llevando. Pero un pastor necesita también que lo van llevando. ¿Sabe cuál es la necesidad? Va a pedir que me regalen algo de tomar. ¿Sabe cuál es la necesidad más importante de uno como pastor? Yo lo digo como pastor. ¿Cuál es mi primera necesidad como pastor? Ser pastoreado. Ser pastoreado.
Tremendo. Paradójico, pero es la verdad. Pastor Luis Sánchez. Bueno, ¿y usted quién lo pastorea? Jesucristo en vivo y en directo. Ay. Llanero solitario. No, el internet. Uy, cuidado que hay mucha enfermedad. Como hay mucha cosa buena, hay mucha. No, ahí me pastorea Radio Cristo, el Señor. No, ahí me pastorea Televisión Cristiana Network. Ajá, sí. Sigamos así. Y no nos unamos. Y no nos ministremos unos a otros. Y no dejemos que fluya la sabiduría unos a otros. Algo que usted ya tiene claro es que no tenemos hambre y sed de Dios. Estamos fluyendo en la sabiduría de Dios, en la palabra. ¿Cuántos tienen a Cristo? Tenemos una fuente de ¿qué? De agua viva. La palabra tiene que estar fluyendo en nosotros, pero si no está Cristo. Se lo digo en estas palabras. El evangelista llega a una casa. Cristo les ama. El Señor tiene un plan maravilloso de salvación para ustedes. Ay, nosotros queremos un estudio bíblico. Viene el maestro, discipulado, en equipo. Queremos ir a una iglesia. Se lo traen donde un pastor. Y el pastor, pero necesitamos una palabra más, un alimento más sólido. Viene un profeta que tiene puntería, palabra de Dios. Pero necesitamos también que nos confronten y nos estremezcan y nos afirmen y nos... Y un apóstol, ¿qué es lo que hace? Pues confirmar la iglesia. El evangelista la llena, el maestro la disipula, el pastor las cuida y las consiente y las mima, el profeta las afirma en la palabra, le llega un apóstol y los mete en el mismo Cristo. ¿En el mismo qué? Cristo. Cada uno cumpliendo los 8 propósitos que encontramos en Efesios 4, ¿qué? 11 al 16. Pero hoy en día el apóstol por un lado, el profeta, por otro lado el evangelista, por otro lado el pastor, por otro lado el maestro, por otro lado. Eso no está en la Biblia. Apóstoles no hay hoy en día. Entonces arranquemos esta constitución. Arranquémosla. No los hay apóstoles hoy en día. Y entonces ¿quiénes van a destapar a Cristo? Le va a sonar a soberbia, arrogancia, orgullo, a lo que sea. Pero eso no les dado a todos. Destapar a Cristo a todos, no o vaya que lo destape, yo no sé. Dios no hace asesión de personas, Dios es un Dios de orden, de principios, de propósitos. Pero a todos no les dio ese privilegio. O si quiere investigue, estudie, mire, analice, escuche, observe. Pero a todos, no. ¿Sabe qué tiene que hacer un pastor para que le destape Cristo? Sentársele un apóstol. Humillante. ¿Sabe qué tiene que hacer un apóstol para que le destape Cristo? Nada. Levantar a las 10 de la mañana. Nada, ¿qué va a hacer? Levantar a las 10 de la mañana. Si algún día está bien cansado y quiero irme hasta las 10 de la mañana, ¿qué pasa? Vamos a mirarlo por las escrituras. Romanos 11:29. Estamos hablando de dones. Pastor, entonces me levanto a las 10 para que me revele Cristo. Sí, claro. Romanos 11:29. Claro. Este texto es bien bonito. Vamos a leer este y otro. Ese no era el que le iba a decir, pero ya llegamos ahí. Vamos a leerlo con gusto. Romanos 11:29. La iglesia, para entender esas verdades. Por eso, permítame antes de leerlo, yo le digo acá. ¿Cuál es el séptimo punto? El premio, la honra. No es cómo empieza el ministerio, cómo se llega. Yo he leído de hombres de Dios que tienen cosas lindas, pero en la mitad del camino se... ¿Cuál es la bendita esperanza? Que volvamos y nos enderezcamos. Hombres de algunas cosas que uno dice, apóstoles, pero otros intereses los sacaron de la ruta. Mi oración a Dios es que los vuelva y los encamine. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y para los que tienen ese don enterrado y ese llamamiento. Mire que es diferente. Habla de dones y habla de ¿qué? Llamamientos. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestros. Dones del Padre. Los leímos. Los dones del Padre.
profecía, servicio, enseñanza, animar, sembrar, presidir, hacer misericordia. Vamos a leer los del Espíritu: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento, bueno, género de lengua, interpretación de lenguas. Romanos 9:16. Romanos 9:16. Así que depende del que quiera. ¿No? Así que ¿qué? Del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Esto es para el que quiere, esto es para el que corre, para el que Dios tiene ¿qué? Para el que Dios tiene. Es de acuerdo a su voluntad. Entonces ahí están los 5 ministerios, los 5 ministerios. Cada uno tiene su medida, cada uno. Uno es más que otro, no, es por constitución, es por orden de Dios. La iglesia necesita los 5 ministerios, claro. Entonces, ¿quién es el que va? Vuelvo y le digo, aquí hay hermanos, que eso va ni una solo decir, lo invito a la congregación, o lo invito a un estudio, y eso ahí le llega. Vaya uno y verá, por lo menos voy yo, te invito. No. Este tiene esa gracia que, pero ya lo traen y a medida que va creciendo la iglesia. Por eso cuán importante es conocer las funciones de cada uno de los ministerios para que la iglesia pueda trabajar. Que, como dice Efesios 4, es que no quiero leerlo, el del 12 que lo leímos al 16, en unidad, creciendo, en armonía, nutriéndose unos a otros. Vamos a los dones del Espíritu Santo y yo creo que no podemos tocar el punto número 3 por dar claridad. Este es el punto clave de identidad ministerial. ¿Cuál es la confirmación del llamado? Dios llama, es la primera etapa. La segunda, la confirmación. Yo estoy viniendo desde 3 a decirte, bueno, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuáles son tus dones? Ah, pero nosotros somos cazadores de talentos. Sí, pero en la confirmación de lo que ya Dios le ha hablado en intimidad a cada uno, de lo que ya Dios en el secreto a cada uno le ha hablado. Yo admiro de los hombres y las mujeres de Dios que tuvieron llamamientos personales con el mismo Dios. A mí Dios no se me apareció, a mí Dios usó 2 personas para traerme a Cristo. 2. Por una punta a uno y por otra punta a otro. 2. Yo no puedo decir que yo llegué porque Dios a mí se me reveló. No. Porque Dios a través de otro me dijo, ¿sabe a mí qué me leyeron? En un Nuevo Testamento viejo de los Gedeones. Lo tenía subrayado con resaltador. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está ¿qué? Nueva, las cosas viejas. A mí me leyeron eso. Mira, si vas a Cristo, tati. Y yo, ¿qué? ¿Eso es verdad? Que en Cristo soy un hombre nuevo, que las cosas viejas pasan, que todo es nuevo. No, no, a mí me evangelizaron en diciembre. Yo le dije, en enero nos vemos. ¿Verdad? No, yo en diciembre no me iba a convertir, ve, acá yo y vos. No, yo en diciembre no. Yo no, en diciembre no, en enero nos vemos y el 2 de enero fui. ¿Verdad? El 2 de enero fui, ya, ahora sí, ya estoy listo. Quiero lo que me dijeron a decir es verdad. ¿Verdad? Yo un 2 de enero, no, usted imagina un 31 de diciembre, yo, Padre nuestro. Vengo a confirmarle, 1 Corintios 12, 3 al 13, y a confirmarme a mí mismo, porque yo estoy aprendiendo. Créame que yo he estado metido en este tema, apasionado, y yo miro y yo digo, ya le dije que tengo el don de servicio, y si quiere que vaya y le barra a su casa, llámeme. Yo voy, pero me paga. 1 Corintios 12, 3. Qué bonito es que uno poder, la palabra más común para nosotros, fluir en los dones. Fluir, fluir. Si usted tiene el de animar, arranque esta semana, hermano. Y tiene el de sembrar, haga el favor ahora mismo. No se vaya a ir sin, porque se la gasta. Se come la semilla y después. De presidir, bueno, levante la mano y el domingo es el cachaca con corbata. Hermanos, buenos días. Bienvenidos a la misión Cristo el Camino. Es un privilegio hoy. Y si tiene la vía para sacarle a los hermanos algo, hágale. Hermanos. Malditos. Ladrón. No. Nosotros ya eso lo tenemos claro. Cada uno como propuso en su. ¿Para qué manipular o retorcer si uno ya viene dentro de lo normal? En una palabra sana, uno ya viene programado hasta para las 2 horas.
Oh, yo ya sé que yo me paso después de las 10 y empiezan los hermanos así. Como ahorita empiezan a las 8:30, yo me llamo y empiezan así. Cuando yo los veo así, yo digo, este ya se quiere ir. Y yo también. Cuando yo ya me devuelvo y no quiero seguir, que punto 3 no va a haber hoy, es porque ya me quiero ir. Voy a ir a ver el partido. Un amigo que partió la clavícula. Primera de Corintios 12:3. Hoy no hay partidos, hoy no hay. Es un amigo. ¿Había preguntado cuál partido? No. Un amigo que partió el pie. Primera de Corintios 12:3. Al 11. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Ojo, a la manifestación de Dios en carne, nadie. Anatema es separado de Dios. O decir, él no era Dios o ahí no estaba Dios. Y nadie puede llamar a Jesús ¿qué? Wow, poderoso, Señor, Kyrios, el Cristo, el Rey. Sino por él. Por eso le llamamos nosotros Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu, hay diversidad de ministerios, usted lo sabe. Pero el Señor es. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es. Entonces habla de dones, ministerios y operaciones. 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? ¿Palabra de qué? Sabiduría. Palabra de, a otro palabra de ciencia, según el mismo. A otro fe por el mismo. A otros dones de sanidades, a otros milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua, a otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo con uno en particular como él quiere. ¿Como él qué? Quiere. Entonces cada uno tiene esos dones. No los quiero escribir porque en unos son 7, en otros son 5, en otros son 9. Dones del espíritu. Entonces yo miro todo este equipamiento y yo digo, Cristo, la fe, la palabra, y con estos dones, ¿cómo no va a hacer uno la obra? O va a ser un colaborador, como dice Primera de Corintios 4, colaboradores de qué? De Cristo en esta causa. Si nos equiparon, nos dio su espíritu. Cuando yo leo dones del espíritu, palabra de sabiduría, yo siempre recuerdo Isaías 11, 2 y 3. Isaías 11, 2 y 3. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de entendimiento, espíritu de poder, no espíritu de temor de Dios. Y yo digo, palabra de ciencia, pues está hablando, tiene dos connotaciones, la revelación de las escrituras, es tener ciencia cuando la palabra se revela, pero también hay una ciencia que la tenía el Señor como don y que algunas personas lo tienen, que es el poder conocer a otros. Conocer a otros. Efesios capítulo 4, verso 11, los 5 ministerios, el tercer propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es la fe de Cristo. O sea, todos es llegar a esa medida, a la fe de Cristo. Es para meterlos a la fe de Cristo, una sola fe. ¿Con qué? No, la fe, hay 7 clases de fe, pero es terminar en la fe de Cristo. Ahí para aclarar algo, según las escrituras, por las escrituras, la Biblia que yo conozco y que yo tengo no habla de niveles de unción. Que el apóstol tiene más unción que el profeta, mi Biblia no dice eso. Que el apóstol tiene más unción que tampoco. Que el apóstol tiene más unción que los miembros que están sentados, no. Primera de Corintios 12, 13. Todos tenemos la misma unción. Son dones, son llamamientos diferentes, pero la unción es la misma. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? ¿Y en un qué? Sean judíos, griegos, esclavos, a todos se nos dio a ver de un mismo ¿qué? Que de pronto algunos somos más profesionales, más manipuladores, más cancheros, pero ese cuento de que entonces el que está acá está ungido
Y todos los que están sentados allá son enfermos, por eso yo nunca ministro a nadie. Usted aquí no espere que yo llame a gente a ministrar. ¿Cómo voy a ministrar a un hijo de Dios que tiene el mismo espíritu, la misma palabra, las mismas promesas, las mismas bendiciones, todo lo mismo? La mejor ministración es coger esta palabra y destaparse y decirle, usted es esto. Y sale, uy, ¿verdad? Tengo la misma unción que, es que yo creía que había la unción del leproso para los hermanos de la iglesia, la sacerdotal para los de la alabanza y la unción regia para el apóstol o el pastor que está predicando, porque tiene la unción más grande de todas las unciones en la iglesia. ¿Dónde acá una mentira? Mala interpretación del Antiguo Testamento. No dice 2 Corintios 1:21 que el que nos ungió es, y 1 Juan 2:20, hijitos, tened la unción. Y 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, el Señor es la unción, y donde está el Señor allí hay. Pero somos libres. Pero niveles de unción, ustedes leyeron ahí que el Espíritu a cada uno le dio nivel de unción. O dice palabra de sabiduría, de ciencia, de fe. La unidad de la fe, es la fe de Cristo. Todos, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo. Es la fe de Cristo. Nadie tiene más fe que... Ahora, si no he entendido las clases de fe y traigo una muy natural, una muy salvífica, otra grande, tengo que entrar porque la fe es un misterio. 1 Pedro 3:9, el misterio de la fe. Antes, dice Gálatas 3:23 al 25, que llegase la fe, antes que la fe fuese revelada, porque esta fe era en figura, era en sombra de la verdadera fe que traía Cristo. Cristo, todo lo antiguo era sombra, todo lo antiguo era profecía, todo lo que queda, lo que hay antes de la cruz eran sombras de fe. ¿Cuál es? La salvífica, la del grano de mostaza y la fe que grande. La salvífica para entrar, la del grano de mostaza para crecer y la grande para creer que Él da calzas de oro. Pero esas no sirven para el sacrificio de Cristo. Esas no sirven para creer que el diablo está vencido. Esas no sirven para creer a la palabra. Estas clases de fe no. Tienen que ser metidas en la verdadera fe. Estas fueron mentiras, no. Estas fueron perfeccionadas cuando fueron metidas en la fe de Cristo. Este tema lo tenemos aquí, 7 clases de fe para quedar en una sola. La fe de Cristo. Por las escrituras. Por aquí iba a preguntar algo, Víctor. Ahora, eso es muy poderoso. Aquí dice 1 Corintios 12 los dones. Pero mire lo que dice el 12:31 retomando lo de Víctor. 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores. O sea, procurar es anhelar. Bueno, Dios, ¿cuáles son? Usted tiene que mirar en intimidad. Usted, yo no sé, vaya usted con Dios a ver qué le ha dado. Yo también estoy en la búsqueda. Pastor, ¿qué me dieron? Créame que yo también estoy mirando y yo leo esto y digo, ¿verdad? ¿Qué me dieron? Yo que soy maestro, pastor. Yo que soy. ¿Qué me han dado, hombre? Pero es que no sé, pero no lo tiene allí muertico. Palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, milagro. 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más. 13. Si yo hablase lenguas humanas, idiomas y angélicas, las del espíritu, y no tengo ¿qué? Vengo a hacer una mentira, que no hago y no bulla. Si tuviera profecía, entendiese los misterios, la ciencia, toda la fe, de tal manera que, y no tengo amor, nada, nada. ¿Cuál es el don más bonito y más grande? Ya. Con ese coge uno, Por eso es que Mateo 7:21 al 23, los que no tenían amor, apartados de mí, hacedores de maldad. 1 Corintios 12:28. Ahí mismo los dones del Espíritu que no los había agregado. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que ayudan, los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces aparecen otros dones que es ayudar, administrar. Ayudar, administrar. Son dones, son dones. Palabra de sabiduría, 1 Corintios 1:24, Cristo, poder. Palabra de ciencia, ya es la revelación de la sabiduría, pero también está la parte de que Jesucristo sabía lo que había en el corazón de los hombres. Hay hombres que tienen ese don y se las pillan, pero son hombres maduros.
No andan con esa malicia religiosa, andar uno, entra a una casa y entra uno, así entraba yo a las casas viendo los cuadros. Es verdad, usted sabe que es verdad, con esa malicia. Y entonces ¿sabe qué le dijo Dios a Pedro en Hechos 10:28? Religioso, no llames inmundo, ni común lo que yo es que limpiado. Una con esa malicia, anda buscándole la maldad a los demás, el error. No, el que tiene que arrepentir es ese malicioso, porque uno no sabe el tiempo de Dios para la persona, el proceso de Dios y Dios cómo lo está llevando. Uno que va a saber. Hermano, Isaías 45 habla de Ciro, mi ungido, me le revelaré los tesoros, todo lo grande de Ciro. Y después dice, no me conoció. No me conoció. Entonces uno dice, todos dones y todo. Y uno le ha hecho 18:24, Hechos 18:24 al 28, Apolos, elocuente, carismático, poderoso en las escrituras, formado, motivaciones sanas. Pero estaba ¿qué? Atrasado. Uno sabe cómo Dios está obrando. Vamos a mirar ahí mismo. Primera de Corintios capítulo 14. Verso 33 y verso 40. Pues Dios no es Dios de qué. ¿Ah? Dios no es Dios de qué. Y está hablando de dones. Es el mismo contexto de los dones. Dios no es Dios de qué. Quiere decir que esto usted no debe confundirle, antes aclararle. No es que he confundido, ¿yo qué soy? No, antes esto nos va a aclarar. A cada uno de acuerdo. Yo es un texto acá que no leí. Juan 1:42. Andrés hace la tarea de evangelista. Andrés ve a Pedro por ahí y dice, vení te muestro. Y va él y dice, sí, ¿qué me vas a mostrar? El Cristo, el Mesías. Y entonces sube a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, inestable, lo vamos a ver la otra semana. Y ¿serás llamado qué? Proceso. Lo metió en ese proceso, lo que uno no quiere. Volvamos allá al texto, 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de qué? De paz, tranquilo, como en todas las iglesias de los santos. 40. Pero hágase todo decentemente. ¿Cómo se debe hacer todo? Sigamos. La fe es otro don. Ya usted sabe qué es fe por las escrituras, ¿no? Griego pistis, creer. Primero fe es creer que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, pero bien interpretada. Bien, eso es fe. Fe es creer que la obra que hizo Cristo en la cruz está completa y que no le falta nada. Eso es fe. Fe es creer que toda la herencia que Cristo nos transfirió en la cruz por gracia y por amor es una realidad. Y fe es creer que todas las posiciones que hemos sido levantados hoy son verdaderas en nuestras vidas. Eso es fe, más que creer que fe, bueno, porque a veces tenemos una fe natural, una fe muy natural. Eso es fe. Las escrituras, esa es la fe de Cristo, es la única fe que nos capacita a creer en las escrituras, porque lo que menos creemos los cristianos es en la Biblia y en Cristo. Y me puedo parar aquí en la china y la reconchinchina, que lo que menos creemos los cristianos y lo que menos creemos los ministros y lo que menos nos interesa a los ministros es las escrituras, predicamos las escrituras y se nos cae hasta lo que no tenemos, hasta la media. Un ministro hoy en día en el siglo XXI empieza a predicar a Cristo y las escrituras se le cae hasta las medias, pero se levanta lo verdadero. Se levanta lo verdadero. Lo que menos creemos es en las escrituras. Y lo que menos creemos es en Cristo. Yo no sé de qué Cristo hablamos los cristianos. Y empezamos, Calecomba, es que el enemigo, las maquinaciones, cuidado, la palabra puede ser torcida. Por eso dice, más tema la mentira. Salmo 52:3, que la verdad. Y Romanos 95, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al. Por eso dice Hebreos 4:2, no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. La fe viene por el oír el testimonio del pastor Luis. ¿El oír qué? Ay, 1 Corintios 1:6-7 dice el testimonio de Jesucristo. Ese era el de Pablo. El testimonio de Jesucristo es el que edifica a la gente. Pero es lo que menos creemos los cristianos. Fe. Esta fe que está hablando aquí
es la fe que se le metió en semilla por la palabra a Abraham y a toda esa descendencia. Uf, por eso uno lee Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe. Y uno lee, uy, por la fe conquistaron, alcanzaron, muertos a espada. Por la fe, por la fe, por la fe, hasta Sansón por la fe se salvó. Sansón creyó. ¿Se suicidó? No. Sansón estaba ya ciego, loco y estaba ya tan ungido porque la restauración en Cristo es el doble. Murió más ungido que al inicio, que se recostó una columna. Y cuando se recostó que caía, ¿y cómo hizo para verla? No sé, pero sé que se recostó una columna. Y no se cayó ese templo. Por la fe Sansón, y uno lo mira a lo natural, Sansón por la fe que se acostó con Dalila. No, mi hijo, Dios no le tuvo en cuenta a Dalila, sino la que. Hebreos 11:2 dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen. ¿Por la qué? Es por la fe. Lo que menos creemos los cristianos. Pastor, no es para mí, sí, es para usted. No, nadie más vino. Esto no es para el que está afuera, de acá lo escuchó. Yo creo en Cristo, es lo que menos creemos. ¿Y usted por qué lo dice? Porque es la verdad en mi vida. Lo que menos yo creo. No, sí, pues vamos a mirar a ver. La palabra, las escrituras, la fe. ¿Don de sanidad? Ya usted lo sabe. Si usted tiene ese don, cuando yo necesite yo lo llamo para que ore y el Señor me sane. El de hacer milagros, usted tiene la multiplicación, yo no sé, para rayos, cosas sobrenaturales y es real. La profecía, lo que tiene que ver con la palabra, con el cumplimiento, si tiene una palabra de una persona por la escritura, toda profecía, ¿y es de interpretación qué? No es de interpretación, eso tiene que ver por las escrituras. El discernimiento de espíritu, hay gente que lo tiene ese don, ese discernimiento de espíritus, de discernir qué es lo que está moviendo en los lugares y de verdad y con gobierno y tiene. Gente que la tiene clara, el género de lenguas, no solamente las espirituales angelicales, sino los idiomas, porque en Hechos 2:1 hablaron idiomas, también hay lenguas del espíritu angelicales y la interpretación de esas lenguas, tanto las idiomas como las espirituales. Vamos a cerrar 1 Corintios 13, verso 10 al 13. Me interesa este punto. No podía seguir sin aclararlo, recordarlo. Aquí está el meollo del asunto. O aquí está la claridad, como dice 1 Corintios 14, 33. Dios no es Dios de confusión. O aquí estamos. Mire, Dios llama, Dios confirma y Dios ¿qué? Forma. No me tiene proceso de ¿qué? De formación. Vamos. El que está en tiempo de enviarlo, créame que apenas terminemos eso, yo lo voy enviando. Yo ya hombre orquesta no voy a hacer. Yo voy a empezar a enviar gente que yo ya vea que esté en la cuarta etapa. ¿Cuál es la cuarta etapa? ¿La de qué? Enviar. Y como ya la tengo clara, ¿con qué lo voy a enviar? Con Cristo y la fe. Viáticos no hay. ¿Y cómo hago? Como yo. Yo hago y mire, me he engordado. Donde uno va le dan comida. ¿Verdad? Donde uno va a los hermanos, pastor, tome, hermano, tome. Puro pan viejo, pero no importado, también engorda. 1 Corintios 13, 10 al 13. Mas cuando venga lo perfecto, dice desde el 8, el amor nunca deja de ser porque es el mismo Dios. Pero las profecías cesarán y la ciencia, ¡ay! ¿Qué? ¿Se acabarán qué? Las profecías. ¿Cesarán las qué? Y la ciencia. Pero ¿cuándo será eso? Verso 9. Porque en parte ¿qué? Y en parte, usted sabe que está escribiendo todavía el canon del nuevo pacto o el nuevo. Mas cuando venga hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de qué? ¿La plenitud de quién? ¿A dónde hay que llevar a la iglesia? A la plenitud de Cristo, a la perfección. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿sé qué? Yo no voy a interpretar nada, solo lo voy a leer. Cuando yo era niño, hablaba como qué? Pensaba como, juzgaba como. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
Ahora vemos por espejo, ¿verdad que la palabra? Oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, que dice 2 Corintios 3:18, si 1 Corintios escribe en el año, entre el año 51 y 53 después de Cristo. Dice, después se escribe una segunda carta, donde dice la segunda carta de Corintios 3:18, que vamos de gloria, que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, que es la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria hasta la misma que imagen. La revelación siempre ha sido progresiva, progresiva. El primer libro escrito en el Nuevo Testamento fue Primera de Tesalonicenses en el año 46, y el segundo parece que fuera Gálatas en algunos escritos, y en otros Primera de Corintios. Primera de Corintios en el año 51 al 53. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque de acuerdo al orden cronológico, Cristo va a ir revelando de una manera más gloriosa, más gloriosa, más gloriosa. Por eso cuando uno lee Hechos, está leyendo transición de la ley a la gracia, del antiguo pacto, un nuevo pacto. Cuando uno lee Hebreo, es un paralelo entre el antiguo y el nuevo. La revelación es progresiva. No le digo más en este punto de que la revelación es progresiva. ¿Sabe por qué? Porque este punto es de aclarar en muchas cosas. Porque si usted lee 1 Corintios 1:17, Pablo dijo, a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y el bautismo? Cuáme trompo en la uña. Y el bautismo, se dice que Cristo no me envió a predicar, ¿y por qué acá? Y usted lee Romanos 6, Gálatas 3, que habla del bautismo, y Efesios 4 dice un solo bautismo, y aparecen 7 en la Biblia. Estoy confundido, 7, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál confundido? Si ha sido progresivo hasta que lo perfecto se... ¿Confundido quién? Que le digan a uno que eran 6, pero que ahora es 1. Confundido contando una vaca, perdóneme, tiene que ser uno muy ciego, para no decir bruto, pues. Confundirse uno contando una vaca. ¿Quién se confunde contando una vaca? Efesios 4, vamos a leerlo. Ya vuelvo ahí. Es que usted no sabe lo que yo le quiero decir. Mentira, ya más de uno la cogió. Sino que no me quiero meter. Yo trato de que hay cosas que en su tiempo uno las va diciendo. Para especular, para impresionarnos, para no ando en esa película. A mí no me mandaron a eso. Creo que he madurado un poquito para destapar en las escrituras. A mí no me mandaron a eso. Uy, se está promocionando tampoco. Ya me promocionaron hasta gratis. Uno ya viene lanzado desde la eternidad. ¿Amén o no amén? No, se está dando a conocer a dónde. A mí ya me conocen. ¿Quién? Mi mamá, mi abuela, mi tía, mis cuñados. No, ¿para qué? Efesios 4. Ya vamos a cerrar. Es que ese tema, ese punto. Yo pues preso en el Señor os ruego, andéis como es digno la vocación que fuiste llamado, con humildad, mansedumbre, solícitos en guardar la unidad de ¿qué? Ay, ¿un qué? Un cuerpo. Contando un cuerpo se va a embolatar. O contando miles de cuerpos se embolata. Miles sí, pero contando un cuerpo, ¿cuántos espíritus? Y en la Biblia habla de 7, 8 espíritus. Una misma esperanza. ¿Quién es la esperanza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia es una sola. ¿En qué espíritu metieron la iglesia? En el espíritu de Cristo. Efesios 4, 5. ¿Un qué? ¿Cuántos señores? Y en la Biblia aparecen 2, Mamón y Cristo. Una fe. ¿Cuánta fe aparece en la Biblia? 7. Un bautismo. ¿Cuántos bautismos aparecen en la Biblia? Como 7. ¿Cuántos bautismos? Uno solo. Un Dios. ¿Cuántos dioses aparecen en la Biblia? Aparecen 2. 2 dioses. 1. Yahweh, Elohim o Elohim y Adonai. Ese es Dios. Deuteronomio 6:4. El Señor nuestro Dios. ¿Y cuál es el otro Dios? El judaísmo. El judaísmo. Por las escrituras. Lo digo suavecito para que nadie lo oiga. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo le cegó ¿qué? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y yo busqué al diablo en todos los capítulos y no lo encontré. Eso es 2 Corintios 4:4. Y me volví al 3:14, 15, 16. Dice, hasta hoy cuando leen a Moisés, el mismo velo no descubierto les queda puesto. Y leí, ese es el judaísmo. Yo creía que era el diablo. No lo encontré. Los que saben hermenéutica, los que saben interpretar la Biblia, que aquí ya la han estudiado. Esos 2 dioses hay. O sea que
Démoslo hasta ahí porque me enojo con esa gente. La gente es mala. Los judíos son malos. Un Dios, ¿cuántos Dios? ¿Y padre de qué? ¿Cuántos padres hay? Dos. El padre de verdad, el padre de... ¿Y el padre de qué? Se va a embolatar usted contando un cuerpo, un Dios, una fe, un Señor. Tiene que ser uno muy lindo para decirme. Como hay tantos. Vamos a cerrar. Primera de Corintios, donde estábamos. Hay tantos. Por las escrituras. No he inventado cuentos, el 13. Ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Segunda de Corintios 4:4 dice que ya estamos cara a cara. Perdón, 4:6, que dice que ya es en la faz de Cristo. El 4:4 habla del Dios de este siglo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui. Uf, poderoso. Y ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero el mayor de ellos. Ay. Primera de Corintios 14:19. No le leo más. Interprete ese, no sé. Primera de Corintios 14:19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Están los dones, pero hay que saber el tiempo de cada uno de estos dones y la manifestación y el gobierno de Cristo. Lo más importante de los dones no es tenerlos, sino más bien el carácter de Cristo para gobernarlos, tener señorío sobre estos dones. Para un pastor, le voy a leer una versión sencilla. Para los pastores que están aquí, que ya han pastoreado y que estamos en formación y que vamos en el proceso, primera de Pedro 5:2 al 4. Para pastores, lo voy a leer en una versión moderna. Primera de Pedro 5. Del 2 al 4, del 2 al 5, perdón, del 2 al 4. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. ¿De quién es el rebaño? De Dios. No por obligación, ni por qué, si están conmigo, primera de Pedro 5:2, ni por qué. Sí llegaron o no, pastor, y no han encontrado primera de Pedro. ¿Ah? Sí, pero ahí habla otra cosita. Ah, si no, ¿por qué? ¿Por qué? Pero antecito, ¿qué dice? Cuiden como pastores, no por obligación, ni por qué. ¿Ambición de qué? ¿Cómo dice esa versión? Ganancia deshonesta y ambición a qué. Quiere decir que lo que menos debe interesarle a un pastor es que, ¿el qué? Ay, o sea que usted como ministro hay que guardarlo. Por eso cuando usted yo lo envía a la comisión, ¿sabe con qué lo va a mandar? Así va. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dios te bendiga ahí. A la misión. ¿Y qué? No le daño el corazón. Se le daña el corazón. O sea, por eso los de la alabanza, ¿sabe cómo hay que mandarlos a Meléndez? A pie. No tenés asalariados, ni yo estoy aquí por salario. ¿Ambición de qué? Sino con afán de servir como Dios quiere. El 3 dice esta versión. Léelo, Jonathan, ¿qué dice el verso 3? ¿Qué versión me gusta? ¿No sean qué? Uy, no. Siga. La otra versión dice no teniendo qué, señorío, sino siendo qué, ejemplo. Wow. El 4. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible, la incorruptible corona de qué. No es cómo se empieza, es cómo se llega al ministerio. Y aquí es a servir. ¿A dónde? En esta iglesia no, si quiere nos sirva aquí y que el Señor le siga confirmando su bendición. Pero es en el reino, acá vino a servir. Cogió un niño y les dijo, mire, los discípulos peleando por puestos, yo a la derecha, yo a la izquierda, y con un niño dijo, no, aquí no. Allá se pelean, allá en la ley, en el sistema, en el mundo, en el gobierno. Aquí no. Aquí el que quiera ser el mayor, debe ser el servidor de qué. Y el que sirva en el reino será mayor que Juan. Tomando esa figura de Juan, ¿qué? El Bautista. Yo no vine para ser servido, sino para qué.
servir. Porque es que el llamamiento es una honra, es un privilegio, pero si no hay madurez y equilibrio, esto... Llegó el pastor, o el apóstol, o el profeta, o el evangelista, tírele la alfombra roja. Y uno mira a Jesucristo, Zacarías 9:9, humilde, sencillo, con niños. Entonces no se vaya a agrandar porque le quitan el moño o lo tumban del caballo. ¿Cómo iba Saulo? Pero la Biblia no dice el caballo, pero pues uno deduce porque es a pie no iba a andar, ni en burro tampoco. Póngase de pie, démosle gracias a Dios. Soberano Dios, gracias. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu señorío. Estamos completamente convencidos en la fe. Proclamamos tu palabra, vivimos bajo tu señorío, tu gobierno, tu voluntad soberana, Rey. Gracias, gracias por este equipo, por lo que estás haciendo, gracias por lo que estás estando en nosotros, por esta visión, mi Rey, que no es de hombre alguno, creemos cada día que es tuya, que tú la has establecido. Gracias por este privilegio de participar de este tiempo, de tu palabra, de cada día ir, Señor, siendo claros en un llamamiento, en los dones. Oramos para que tu Espíritu en intimidad, en comunión, Señor, confirme lo que ya tú nos has dado, confirme ese llamamiento ministerial, confirme esos dones del Padre, confirme esos dones del Espíritu, confirme, Señor de gloria, esa palabra. Hoy oramos, Señor, para que sea tu mismo Espíritu. ¿Por qué no le dices al Señor y en intimidad esta semana que Dios te vaya aclarando? Y si todavía no ha llegado la luz, es porque tal vez estás en un tiempo de llamado, en la primera etapa que es el llamamiento, porque la segunda es la confirmación, donde se aclara todos estos ministerios y estos dones, estas operaciones y estas funciones. La tercera ya es entrar en ese proceso de formación, no solamente con una cartilla, con un manual, no solamente escuchando teoría, sino a través de los procesos, a través de las pruebas, a través de las circunstancias que cada día vamos caminando. Son oportunidades de reino donde Cristo se está formando en nosotros. Te damos gracias, Rey, pero por encima de todo queremos el don más grande, el amor, Señor, el amor, que en nosotros haya un amor genuino, un amor verdadero, el amor de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, nos gobierna, nos dirija. Que sea ese amor, Dios, el que nos lleve a servir, que sea la motivación sana. Queremos en este llamamiento, en el ministerio, Señor, darte toda la honra, toda la gloria a nuestro caminar. Gracias, Señor, gracias por este equipo que se ha formado. Queremos ser una familia, un cuerpo. Afírmanos, madúranos. Queremos cada día crecer en esa perfección, cada día en esa plenitud de Cristo, Rey. Gracias por Cristo. Gracias por tu reino, por tu Espíritu. Gracias por todas las cosas. Dile gracias por el llamamiento, por el llamamiento. Dile gracias, por un momento dile gracias al Rey. Yo quiero leer finalmente un texto bíblico mientras tú le das gracias al Rey por esta honra, por este privilegio. Dice 1 Timoteo 1:12, Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, llamándome al ministerio. Dile gracias, Rey. Gracias porque no estoy aquí por accidente, ni siquiera por motivación propia. Estoy aquí porque hay un llamado, porque hay un don, Señor, o unos dones, y hay unos llamamientos en nuestras vidas. Gracias te damos. Proclamamos el señorío de Cristo sobre esta visión, sobre nuestras vidas y el proceso tuyo de formación y las etapas en que estamos caminando. Dios, te honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso de gratitud al Rey.